Buenas tardes. Vamos a continuar con lo que describimos en relación a hipotálamo y el eje hipotálamo hipoficiario. Hemos descrito características de control que ejerce el hipotálamo sobre la parte de hipófisis. Hemos descrito que dicha acción de control va en torno a la liberación del hipotálamo de hormonas inhibidoras e estimulantes de la hipófisis. A nivel de la adenohipófisis y a nivel de la neurohipófisis. A nivel de la adenohipófisis, acá están las células a las cuales va a generar estimulación el hipotálamo. Hay un circuito venoso que lo hemos denominado el sistema porta hipotalámico hipoficiario, por donde van y se dirigen estas hormonas. Estas hormonas van a desencadenar distintos efectos en las diferentes glándulas. Como estamos describiendo el eje hipotalámico hipoficiario, una de las principales acciones de la adenohipófisis es liberar la hormona de crecimiento. Dicha hormona tiene efectos metabólicos sobre el cuerpo, ejerce la característica de los efectos sobre la reproducción celular, favoreciendo al crecimiento del individuo, y lo que hace es tener efectos indirectos sobre la utilización de los hidratos de carbono, reduciendo la utilización de estos. Ayer decíamos que la hormona de crecimiento estimula el crecimiento de cartílago y hueso porque influye sobre el depósito proteico, sobre la producción de proteínas. Es así que dentro del concepto de crecimiento, estimula al cartílago y hueso para que se produzca la diferenciación de las células. En orden genético hereditario, el aumento del depósito de proteínas será hasta que así el individuo tenga la información genética en las células. No esperaré, pues, que si mi padre mide 1,50, 1,60 y mi madre también mide 1,50 y 1,60, yo tratar de medir 1,80. El efecto de la hormona de crecimiento está intermediado por las características genético-hereditarias y de raza del individuo. Es así que vamos a tener individuos que son por esa característica de descendencia nórdica, o exista algo en la sangre de estos individuos, que tienen como raza una mayor estatura del promedio, ¿no? Entonces ahí están los irlandeses que se han ido a mezclar con los ingleses, los irlandeses que tienen descendencia nórdica, y han venido a Estados Unidos y han traído la característica de su sangre con información genética de ser unos individuos que tienen una altura que está equilibrada dinámicamente, porque van a haber individuos que van a desarrollar alteraciones de la secreción de la hormona de crecimiento. Vamos a describir algunas de las alteraciones de la hormona de crecimiento. Antes de ver las alteraciones, un concepto fisiológico más. La hormona de crecimiento va a ejercer su acción o sus efectos a través de sustancias intermedias para pregunta de examen. Ya que muy poquitos asisten a la parte teórica, aquí tengo 33 de los 60 o 50 que deberían estar. Vamos a hacer una cosa, pero no les digan a los demás. Si estamos trabajando bien con 30. Vamos a empezar a dejar preguntas de la parte del examen teórico en alguna clase teórica. Vamos a dar 1, 2, 3, 4 si se portan bien y me responden. Octubre es regalón vamos a hacer ahora. ¿Bien? Algunos que va a pasar anatomía recordarán, entonces, ¿qué hago regalo?
Voy a dar las preguntas en la teórica, pero no les avisen los demás. Cuidado que diga esto y al siguiente miércoles ya aparezcan los 40, los 50. No, el que quiere, quiere. El que quiere aprender, quiere. Y el que quiere ver que hay algo más que se pueda decir en la teórica, bien, sí, pues, ¿no? Para eso están, para ganar además conocimiento y bueno, pues les daremos algo más. Entonces, les decía, la hormona de crecimiento va a ir a hígado, va a dirigirse al hígado, y en el hígado va a producir estas sustancias intermedias que se denominan somatomedina. Entonces actúa sobre el hígado y en algunos otros tejidos como cartílago, segmentos óseos, y producen la somatomedinas. El que más produce es hígado, por eso ahí el dibujo de hígado. Y la somatomedina, que se han producido en respuesta a la estimulación de la hormona de crecimiento, son las que van a realmente ejercer un mayor efecto que incluso la misma hormona de crecimiento. Por eso se la dice sustancias intermedias que tienen una mayor acción que la hormona de crecimiento. Entonces, estas somatosmedinas también se los dice factor de crecimiento pseudoinsulínicos, IGF se lo dice, factor de crecimiento pseudoinsulínicos, o factor de crecimiento parecido a la insulina. Ahí me acuerdo en histología, ¿no? La describen así, en patología también la van a describir así, ¿no? Factor de crecimiento parecido a la insulina. Entonces, esas son las somatosmedinas. De estas somatosmedinas, se ha aislado la somatomedina C. Y esta es la que va a influir sobre el tejido óseo, permitiendo el crecimiento de este. Bien, la somatomedina C es la que influye sobre este tipo de crecimiento. Ahora, ya diremos una de las preguntas. Voy a preguntar cómo se llama el enanismo con la deficiencia de la somatomedina C. Se llama enanismo de Levin-Lorain. El enanismo de Levin-Lorain. Enanismo de Levin-Lorain. Levin-Lorain. Entonces, así se ha descrito de manera fisiopatológica que algunos tipos de enanismo tienen alteración de la liberación de la hormona de crecimiento, pero algunos tienen alteraciones de su sustancia intermedia, como estamos hablando de la somatomedina C. Y se ha relacionado a este tipo de enanismo de Levin-Lorain con la deficiencia de la somatomedina C. ¿Bien? Entonces, estamos entendiendo que esta sustancia intermedia me permite dar las características del crecimiento en tejido óseo, crecimiento en cartílago epifisiario a nivel de la placa de crecimiento, ¿no? Entonces, pero hay todavía que concretar la acción concreta de la somatomedina C, porque en algunos experimentos sobre animales han determinado que la misma solita la somatomedina C inyectada no tiende a producir un crecimiento como cuando se tiene mayor liberación de la hormona de crecimiento. ¿Entienden? Entonces se ha intentado realizar experimentos en animales donde, bueno, no se ha tenido buenos efectos, todavía no hay estudios sobre seres humanos, que la somatosmedina C podría realizar un aumento de la estatura, ¿no? En individuos de baja estatura. Porque hay muchos que quieren crecer 1 centímetro, 2 centímetros, se fracturan los fémurs, ¿no? Y se hacen alargamiento de fémur, tibia, fíbula, para crecer esos 3, 5 centímetros. En especial las personas que sufren de enanismo. Entonces, hay algunas características que estimulan la secreción de la hormona de crecimiento y las que inhiben. Las que inhiben van a ser el incremento de la glicemia. Imagínense los pacientes con diabetes tipo 1. Entonces van a tener alteraciones estos individuos en
la liberación de la hormona de crecimiento. Por eso generalmente los individuos con diabetes tipo 1 tienen una complexión delgada, una complexión de baja estatura, ¿no? Bien, ahí está, esa es la explicación. También le inhiben a la liberación de la hormona de crecimiento el incremento de ácidos grasos, ¿no? Por eso ahí tenemos algunos que son pequeños y gorditos, ¿no? Las características del envejecimiento, que las vamos a ver, ahí ya otra vez la obesidad. La característica de recibir hormona de crecimiento de manera exógena. Porque de manera experimental se ha tratado, se ha intentado realizar esto en personas que sufren de enanismo. Y esto lo que va a hacer es inhibir a la liberación de la misma hipófisis, como en el fisiculturista, ¿no? Le ponemos testosterona y el testículo, ¿qué va a hacer? Va a dejar de producir testosterona. Ya hay testosterona, ¿para qué voy a producir testosterona? Lo mismo para la parte de la hipófisis. Bien, ¿quiénes estimulan? Cuando hay una baja de la glicemia, hay estimulación de la liberación de la hormona de crecimiento. Algo contrario cuando hay obesidad, cuando hay disminución de los ácidos grasos, cuando hay ayuno prolongado o inanición, cuando, miren, van a tener sus pacientes que tienen traumatismo, estrés, van a tener estimulación de la secreción de la hormona de crecimiento. Miren qué importante el ejercicio, pues, qué importante. ¿Por qué? Porque hacer ejercicio estimula la liberación de la hormona de crecimiento. Y por lo tanto tenemos pues individuos que sobresalen de la media. Si mi padre tiene unos 50, unos 60. Pero yo me gusta el deporte, puedo llegar pues a los unos 70. ¿Por qué? Porque está pues un factor que es el ejercicio. No esperaré ser un gigante, pero voy a tener mayor estatura que mis padres. Y se ha también relacionado la estatura con las características ambientales. ¿Por qué? Y esto está fuera de lo que describe aquí en esta parte Guyton, pero sí hay otros libros de fisiología y fisiopatología. De López, fisiología de López, van a buscar, ya entonces voy a buscar el nombre completo. Fisiología de López está en la 6ª edición López. Dice que tenemos que describir que el medio ambiente también es un factor que influye sobre las características de crecimiento. ¿Por qué? Porque un individuo de Santa Cruz o de Cochabamba es más alto que un individuo de La Paz, que un individuo de Oruro, Potosí. ¿Por qué? Porque los individuos que están en el clima frío utilizan toda la energía que tienen metabólica para producir y preservar calor. Sin embargo, los individuos que están en el oriente, en Cochabamba, utilizan la energía no para producir calor, sino para lo que tiene que ser, apoyar a la hormona de crecimiento. Es por eso que los individuos de climas cálidos son más altos que los individuos de clima frío. Ahora, si me preguntan a los nórdicos por qué, si ellos están en su clima debe ser templado, ahí la característica genético hereditaria, ¿no? También influye, pero esto es una hipótesis validera, porque hay muchos individuos del lado frío, generalmente tienen más talla baja que los individuos del lado caluroso. Entonces, ¿quiénes más estimulan la característica de secreción de la hormona de crecimiento? Ahí está la testosterona, los estrógenos. Vamos a describir la hormona liberadora de la hormona de crecimiento propiamente, ¿no? Vamos a tener que, dentro de las anomalías que estamos citando, existen síndromes como la insuficiencia pan-hipofisiaria o pan-hipopituitarismo, se lo llamo. En el pan-hipopituitarismo, vamos a tener una alteración de la producción de la hormona de crecimiento. Es una insuficiencia, por lo tanto, la secreción de la hormona de crecimiento está reducida, pero no solamente de la hormona de crecimiento, sino de todas las hormonas. Eso hace el prefijo pan, todo. Y alguien ya ha activado su... ¿Quién? Lo voy a vender. René Barnechea tenía. René Barnechea entra a mi clase y me lo... su audio y estoy escuchándole a él más que yo. Ahí está pan-hipopituitarismo o pan-hipofisiarismo.
así tal bien se lo dice, panhipofisiarismo o panhipopituitarismo, donde hay una disminución de la secreción de la hormona de crecimiento y también hay una alteración del resto de las hormonas. ¿Qué quiere decir? Hipófisis, a nivel de la adenohipófisis, libera a la hormona, y es la hormona liberadora de tirotropina, que va a actuar sobre tiroides y va a producir T3, T4. Pero si no hay hormonas hipofisiarias, manacanchu, entonces va a tener un hipotiroidismo el individuo. Va a tener menor producción de glucocorticoides porque la hormona estimuladora de la glándula suprarrenal se produce en la hipófisis. Entonces va a tener menor producción de glucocorticoides. Y en hipófisis está la hormona liberadora de gonadotropinas en relación a hipotálamo hipófisis, pero hipófisis no va a liberar FSH ni LH en respuesta a dicha hormona. ¿Por qué no? Porque hay una alteración, ya sea tumoral, ya sea congénita hereditaria, ¿no? Y entonces va a producir el panhipopituitarismo y por eso las hormonas gonadotrópicas van a disminuir. Por lo tanto, si hay menos hormonas gonadotropas, menos FSH, LH, responsables de qué? De producir testosterona pues, en el varón, producir estrógenos en la mujer. O sea, el individuo, ¿cómo vamos a tener un individuo? Con ausencia de caracteres sexuales y función sexual. Entonces hay alteración de los caracteres sexuales y de la misma función sexual. Así el individuo es una persona letárgica, obesa. ¿Por qué? Porque tiene hipopituitarismo, hipotiroidismo. Y este hipotiroidismo lo que hace es disminuir la actividad metabólica del individuo, ¿no? Generalmente, si yo le doy T3, T4, le doy corticoides, puedo subsanar esta situación, ¿bien? Una vez hecho el diagnóstico. Pero lo que me es difícil sanar es que, además que yo le dé testosterona o estrógenos o FSH y LH, el individuo ya ha desarrollado, ya no importa si yo le doy esa FSH a sus 19, ya pasó la etapa en la cual el individuo o las células tenían los receptores necesarios para la acción de las distintas hormonas. Por eso el individuo, por más que yo le dé, no voy a poder tratar las disfunciones sexuales que haya desarrollado un paciente con panhipofisiarismo o panhipopituitarismo. Así también se lo dice a esta. Entonces, en el panhipopituitarismo, si estamos hablando de que tenemos características de alteración de todas las hormonas de la hipófisis, generalmente los niños van a tener esa facies de niño, por más que este individuo ya tenga 15 años. El niño tiene 15 años y parece un niño de ¿cuánto? De 5 años, ¿no? Entonces, y además va a desarrollar obesidad, va a ir engordando, ahí están sus cachetitos, va a ir engordando, va a desarrollar obesidad, no va a desarrollar los caracteres sexuales. La talla baja, ¿por qué? Porque hay alteración de la liberación de la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, el panhipofisiarismo, panhipituitarismo, es con todas las hormonas. A diferencia del enanismo. El enanismo solo existe la deficiencia de la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, ¿cuál es la característica de la secreción de la alteración de la adenohipófisis? Las personas con enanismo, a diferencia de las que tienen acondroplasia, entonces es que la deficiencia de la secreción de la adenohipófisis puede ir junto con las otras hormonas que acabamos de hablar en el panhipopituitarismo, o puede ir sola y desarrollar un enanismo simétrico. Estas personas no llegan a alcanzar la pubertad. No sé si la han visto en documentales, esta persona tenía 24 años, bueno, hace cuánto tiempo ya vi el documental de esta niña, tiene 24 años y parece una niña, ¿no?
Entonces, ese tipo de enanismo, apoyado con la alteración de la secreción hipofisiaria, no alcanzan pues la pubertad, las hormonas, las gonadotrofas que deberían haber estimulado o haberle dado diferenciación de caracteres sexuales como estrechamiento de caderas, desarrollo de las glándulas mamarias. No hay. Entonces, en estos individuos pueden ir acompañados del enanismo, puede ir acompañado de la secreción de las otras hormonas que libera la hipófisis, o, como lo dice Guyton, solo una tercera parte desarrollar enanismo primordial y solo tienen deficiencia aislada de la hormona de crecimiento. ¿Bien? Ahí están los pigmeos africanos, ¿no? Que tienen este tipo de alteración, los pigmeos, son simétricos. ¿Cuál es la diferencia de la condroplasia? Los acondroplásicos tienen hormona de crecimiento. Hay que entender otra vez. Una cosa es enanismo y otra cosa es ser acondroplásico. Por si acaso no está hablando Guyton de la acondroplasia, le voy a preguntar. Ya les he dicho, ¿no? Si se han dado su examen, es todo lo que yo hablo. ¿Alguien tiene alguna duda? Una manito, ya les he dicho, si nunca han participado, una manito y les doy. O alguien no tiene manito y quiere hablar, a ver, ¿alguna duda? ¿No? ¿Funcionan sus manitos o no hacen funcionar? A ver, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? Que he escuchado una voz por ahí. Debe ser mi conciencia, entonces, ¿no? Entonces, los acondroplásicos, a diferencia de los enanos, los acondroplásicos tienen hormona de crecimiento, pero su alteración se debe a una mutación genética en la cual los receptores, se ha visto, ¿no? En estudios, los receptores para la hormona de crecimiento. Y además, las características de información genética en cada una de sus células musculares, óseas, tienen esa deficiencia de respuesta a la hormona de crecimiento. Entonces, eso genera las malformaciones que tienen los acondroplásicos. A diferencia de un enano, las personas que sufren enanismo, las personas acondroplásicas tienen deformidades en la mayoría de sus casos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la curvatura del fémur. Ustedes que han llevado anatomía han visto que el fémur o la diáfisis del fémur tiene una cierta angulación. El cuello del fémur. Entonces los acondroplásicos tienen una alteración en el tamaño del fémur, en el ángulo del cuerpo del fémur, ¿bien? Y en la formación del tórax incluso, ¿no? Porque son los que más tórax excavatum, tórax en tonel presentan, ¿no? Y pueden ir acompañados de otras malformaciones. Y ahora, eso sí, una cosa es el acondroplásico y otra es la pseudoacondroplasia. Pseudoacondroplasia. Los pseudoacondroplásicos, los pseudoacondroplásicos, se parecen más a los que tienen enanismo. ¿Por qué? Porque sus facciones no presentan tanta mutación como los acondroplásicos. El pseudoacondroplásico tiene los rasgos casi equilibrados, Van a notarse que por más pseudoacondroplásicos que sean, el dorso, el tronco de estos pseudoacondroplásicos es mucho mayor que las extremidades inferiores. Entonces, por más que sean pseudoacondroplásicos, la característica de heredar este gen pseudoacondroplásico es muy alta. Igual los acondroplásicos. Y ahí ustedes sabrán, los que tienen cable, hay un programa de las personas que sufren acondroplasia, pseudoacondroplasia. Y otra muy distinta, en ese programa no lo he visto, pero ahí está. No he visto enanismo. O si alguna vez hay algún capítulo donde tal vez vean
Ahí están los que sufren de enanismo primordial, con la diferencia de que tenemos enanismos relacionados al panhipopliturismo, enanismo en relación a los pigmeos y los enanismos que no tienen la somatosmedina C, los enanos de Levin-Lorain, ¿no? Los tres tipos de enanismo que están conociendo. El relacionado al panhipopliturismo, el pigmeo y el enano de Levin-Lorain, ¿no? Ahí la característica de entender la diferencia entre enanismo y acondroplasia. Hace un momento les decía que hay el gigantismo, pero el individuo, para desarrollar gigantismo, uno, la hormona de crecimiento tiene que estar liberándose de manera alterada. Les he dado ayer valores, ¿no? 3 nanogramos después de los 18 y antes de los 18, 6 nanogramos, ml del individuo. Pero un individuo después de los 18 con 6 nanogramos o 9 nanogramos, está indicando que algo está pasando en la hipófisis. Y lo más frecuente en encontrar a nivel de la hipófisis es que puedan existir tumores a nivel de la hipófisis. Los tumores hipofisiarios están dentro de uno de los más frecuentes a nivel del tejido neuronal. Entonces, con esas alteraciones, ¿qué vamos a tener? Uno es el concepto de acromegalia. Si el individuo libera mayor cantidad de la hormona de crecimiento, HG, después de los 18 años, entre valores de 6 nanogramos, les decía 9 nanogramos ml, el individuo ya no va a crecer, pues, ya no va a desarrollar. ¿Por qué? Porque sus placas de crecimiento ya se han osificado. ¿Qué va a pasar sobre las características de ese individuo? Va a producirse algo que se llama la acromegalia. Entonces, les he dicho, esto en respuesta a que exista un tumor hipofisiario. Como la mayoría de los huesos ya han consolidado su crecimiento, cuando hay mayor cantidad de hormona de crecimiento, hay un aumento de tamaño, pero solo en algunos huesos. Pero ese aumento de tamaño no es proporcional. Genera una deformidad en el individuo. Dicha deformidad se ve en esta imagen. Antes de enfermar, dice, después de enfermar. Miren, sus facciones eran simétricas. El mentón era simétrico. La parte de los huesos de la cara, el viscerocráneo eran simétricos. Las del neurocráneo también eran simétricas. Dichas facciones se alteran en un individuo que sigue liberando hormona de crecimiento después de los 18 años. Entonces, aumentan algunos huesos el tamaño en proporción, quiere decir, por ejemplo, en la masa del hueso. Entonces, los huesos del neuro, del viscerocráneo, del maxilar, por ejemplo, van a alterar las características de su forma y en cuenta de que sea simétrico, vamos a tener una alteración. Esta alteración del individuo va a generar una deformidad de sus facciones. A nivel de la cara, a nivel de las manos, a nivel de las extremidades inferiores de los pies, porque el individuo crezca el pie. Calzaba 42 y con la acromegalia calza 46. Entonces, lo mismo con la característica de las manos, ¿no? Hay una mayor proyección de esta característica de los huesos. Hay una mayor característica del grosor, les digo. Entonces, a veces incluso algunos órganos diana blandos van a alterarse. La lengua. Por eso el que tiene acromegalia tiene macroglosia. Y lo voy a preguntar así en el examen porque lo estoy enseñando. Macroglosia, la lengua grande. Van a tener hepatomegalia porque el hígado va a responder al aumento de la secreción de la hormona de crecimiento. Hepatomegalia, ¿no? Van a tener alteración a nivel de los riñones. Nefromegalia en estos individuos. Porque el riñón está actuando en respuesta a la mayor producción de la hormona de crecimiento. Les he enseñado nefromegalia, mayor crecimiento del hígado,
patomegalia, macroglosia, ¿bien? Para la acromegalia. Cuando el crecimiento, igual por tumores hipoficiarios, se produce antes de los 18 años en varones y antes de los 15 o 16 años en mujeres, podemos tener valores elevados de la hormona de crecimiento. Hg igual a 9 nanogramos. O imagínense valores de incluso 18 nanogramos, ¿no? En estas personas que van a padecer de gigantismo. A determinada edad, donde generalmente la causa más frecuente es un tumor hipoficiario, entonces a determinada edad que aparezca el tumor, el individuo va a desarrollarse, va a estimular la epífisis de los huesos largos antes de que se fusionen y va a generar lo que vemos en esta foto, una mujer bastante alta, ¿no? Aproximadamente 1,90 para esta mujer, o 1,95, más o menos entre esa estatura esa mujer. ¿No? Ahí está su pareja, miren, de puntitas incluso para darle un besito. Entonces, el gigantismo también producido por tumores a temprana edad, lo que va a producir es que este individuo o esta individua produzcan una hiperactividad en las características de la reproducción ósea y cartilaginosa. Pero no solamente esto, muchas personas con gigantismo sufren hiperglicemias, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuyen la característica de la producción de la insulina a través de las células beta de los islotes de Langerhans, ¿no? Por eso estos pacientes con gigantismo tienden a desarrollar en algún momento de su vida diabetes mellitus. Aunque no todos, pero una gran proporción llega a desarrollar diabetes mellitus. La característica, lo que hace un momento describíamos. Ahorita le doy paso, Gaby. Entonces, ¿qué describíamos? Cuando hay alteración ahí están. Cuando hay alteración de la hormona de crecimiento, quiere decir cuando se libera la característica de secreción, el individuo tendría que, ahí están las características de deficiencia de proteínas, alteración de los aminoácidos de los ácidos grasos y producir un descenso de la característica de la glicemia. ¿Por qué? Porque este individuo, por el aumento de la producción de la hormona de crecimiento, como respuesta se encontrar un descenso de la glicemia. Pero estos individuos sufren alteración de sus células beta, modifican la insulina o la producción de insulina. Ahora sí, Gaby Rodríguez. Doctor, buenas tardes. Quería preguntarle una cosa. ¿Es sí o sí hasta esa edad, o sea, de mujeres de los 15 a los 16, donde se produce el crecimiento, o sea, donde ya no se produce la hormona, y en los hombres hasta los 18, o hay casos en los que pueden crecer más? Ya, muy buena pregunta, Gaby, muy buena. A ver, la voy a anotar, Gaby Rodríguez. Bájame su manito. Entiendan que en ningún momento se deja de producir hormona de crecimiento. Lo que hemos dicho, se disminuye su producción. No es que se deja de producir. Se disminuye su producción, entiéndalo. Cuidado que digan, en un adulto sus valores están de 3 nanogramos. Eso es lo normal. Se está produciendo hormona de crecimiento. Porque todos los factores de reproducción celular en su epitelio gástrico, ¿hay reproducción celular? Están mediados por la hormona de crecimiento. Los hepatocitos se reproducen, sí, mediados por la hormona de crecimiento. Usted se ve en su mano y ven los estratos que han aprendido en histología, el estrato basal, dérmico, ¿no? Estos estratos se están reproduciendo. Tenemos células a nivel del sistema tegumentario constantemente reproduciendo. ¿A raíz de quién? De la hormona de crecimiento. No, eso, ténganlo bien en cuenta. No se deja de producir hormona de crecimiento, solo se disminuye. Y va disminuyendo conforme la edad. Por eso, de los 18 años, lo
normal es que se disminuya la producción de la hormona de crecimiento. Igual en mujeres, a partir de los 15, 16, lo fisiológico es que venga y se disminuya la producción de la hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque la característica de las células cartilaginosas que estaban actuando en respuesta a la hormona de crecimiento